Bueno, buenas noches. Vamos a revisar este día lo que es una de las tareas del trabajo diario como asistentes médicos, que va a ser lo de los signos vitales. Vamos a ir hablando de esto, cómo lo vamos a ir tomando y todo eso. Hay unos videos para que también se recuerden. Bueno, una de las tareas del asistente médico certificado es participar, como lo dijimos antes, en actividades probablemente al frente, que va a ser administrativo, y en la parte posterior, donde es la clínica. Probablemente la clínica sea donde mayor tiempo van a pasar. Muchas de las consultorios ya tienen personal específico ya dedicado a las tareas administrativas y probablemente no tengan que apoyar esa área, pero en casos de que sí lo tengan que hacer, vamos a tocar algunas cosas que es importante que conozcan o recuerden. Entonces, algunas de las funciones van a ser, entre otras, contestar el teléfono. Es una de las tareas administrativas, ¿verdad? Contestar el teléfono, hacer citas, preparar eh, como cosas para notas de cobro, comunicarse con pacientes, trabajar en el expediente de los pacientes, tomar signos vitales, que es lo que vamos a hablar esta noche, preparar y tomar flebotomía, preparar y tomar electrocardiograma, entre otras cosas, ¿verdad? Ahora, lo del intake que les decía la otra vez que nos reunimos es el contacto inicial que el asistente médico va a tener con el paciente. Entonces, es bueno que recordemos que la apertura del encuentro lo hacemos con la identificación del paciente. ¿Verdad? Las dos formas de identificar al paciente dijimos que era el nombre completo y su fecha de nacimiento, ¿verdad? Eso es lo más importante para iniciar la reunión o el encuentro. El intake también incluye algunas cosas que hay que revisar, como son la lista de problemas, ¿verdad? Como ahí podemos ver que son problemas mayores que el paciente tiene, que contribuyen a su situación actual o probablemente son condiciones ya conocidas de él, crónicas. Pueden ser síntomas físicos para esa ocasión, algún síntoma emocional, o también expresa el paciente algún problema de tipo financiero o familiar, ¿verdad? Por así decirlo. Ahora, también hay que revisar la historia médica pasada, que son condiciones que el paciente tiene ya diagnosticadas en el pasado y se presenta como antecedente médico. Los medicamentos también hay que actualizarlos, la lista de prescripciones actualizadas y algún medicamento que él compra en supermercados que son conocidos como over the counter, que incluyen vitaminas, algún suplemento de hierbas, hay que ponerlo. Importante también es describir la dosis, la potencia, la frecuencia, la ruta que utiliza la persona para administrarse ese medicamento. Alergias a medicamentos o algún tipo no relacionado a medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, exposición a algún alergeno o alguna comida. Ahora, la historia familiar también hay que actualizarla. Alguna condición médica que sea diagnosticada en un familiar cercano, inmediato, como podría ser, por ejemplo, alguna condición genética, como para conocerla, hemofilia o algo que corre en la familia de esa paciente o el paciente. Historias quirúrgicas, si ha tenido una cirugía desde que la última vez que llegó a la clínica, hay que ponerla, ¿verdad? Si la cirugía tiene lateralidad, por ejemplo, izquierda o derecha, hay que especificar el lado, si una hernia, izquierda o derecha, cuando aplique. Luego la historia social, ahí incluyen si el paciente está trabajando actualmente, si está tomando algún tipo de vida alcohólica, el uso de drogas recreacionales, va ahí. Entonces, si ustedes ven, si hay varias cosas que hay que actualizar. Bueno, ahora con los signos vitales, vamos a ver que los signos vitales son los que conocemos como los signos de vida, signos cardinales. Ahí está incluido la presión arterial, el pulso, la respiración, la temperatura. También han incluido ahora la Administración Americana del Dolor.
y la Comisión Conjunta de Hospitales ha designado también al dolor como una quinta constante a valorar cuando llega el paciente, ¿verdad? También recordemos que los signos vitales tienen que ser tomados en forma lo más exacto posible, porque eso es esencial, ¿verdad? La variación podría indicarnos la presencia o desaparición de una enfermedad que se está tratando, y si la fiebre va cediendo, ese es un signo vital de interés para nosotros. Entonces, o no se está viendo mejoría en el paciente en sus signos vitales, probablemente sea una pista para cambiar el tratamiento, ¿no? Entonces, los signos vitales son muy importantes, indicadores de homeostasis, de nivel constantes en las medidas de nuestro cuerpo. Representan básicamente cómo es el estado general actual de nuestra salud, ¿verdad? Entonces es importante eso. También no olvidemos que los signos vitales son influenciados por factores físicos y emocionales, por eso es bueno siempre recordar que los pacientes podrían llegar a una clínica y ponerse nerviosos, siempre es bueno darle un tiempo de que se tranquilicen, se relajen antes de hacer alguna lectura de los signos vitales. Entonces ahí se los dejo: temperatura, pulso, respiración, presión arterial y el dolor que les mencionaba, ¿verdad? Que también hay que agregarlo. Otras medidas de interés, especialmente en algunos pacientes jovencitos, en la consulta pediátrica, si ustedes se dedican a la parte pediátrica, y ya en la parte adulta también tiene interés, pero en los niños, por ejemplo, la medida de la circunferencia de la cabeza se hace hasta los 2 años, ¿verdad? Desde que nace hasta que cumple 2 años. La circunferencia del pecho se hace con menor frecuencia. Ahora, la medida de tamaño, o sea, estatura o peso, también es importante, ya sea en niños o en adultos. Aquí les dejo algunos rangos considerados normales para signos vitales. Sí les hago la observación para que ustedes la vean ahora, que en cuanto al pulso y la respiración, en los niños es bien rápida y alta los valores. El pulso podría andar en 120 hasta 160, las respiraciones podrían dar de 30 hasta 50, 60, lo cual en el extremo de la vida o al otro extremo, los valores son menores, ¿verdad? Por ejemplo, el pulso lo aceptamos de 60 a 100, las respiraciones hasta 20. Entonces, es lo opuesto. En la parte antagonista está lo que es los valores de presión arterial, donde tenemos que en los niños los valores son de menor cuantía, y en la parte de adultos los valores ya van subiendo y ascendiendo los números, ¿verdad? Ahí donde consideramos el 119 sobre 81 o sobre 78 de presión arterial. Ya vamos a hablar en detalle de eso. Vamos a hablar inicialmente de la temperatura como el primer signo vital que vamos a analizar y hablar un poco de él. Básicamente la temperatura es el balance entre la producción y pérdida de temperatura por el cuerpo, ¿verdad? Lo vamos a medir en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Entonces, básicamente la temperatura se mide en unidades llamadas grados. Entonces, se acepta que la temperatura podría subir por varios mecanismos, pero uno de los más frecuentes, sin pensar muy complicada la situación, es que el organismo defendiéndose contra una agresión de un microorganismo productor de enfermedad, ¿verdad? Podría ser una bacteria o un virus. Inicialmente pensemos en eso, ¿verdad? Hay factores que influyen en la temperatura, sí, ¿verdad? La edad, variaciones del día, ejercicio, hormonas, estrés y el entorno, ¿verdad? Aquí viene me voy a extender un poquito acá en cuanto a lo que es la temperatura, que existen dos tipos de temperaturas en el cuerpo. Una es la temperatura central y la otra es la temperatura superficial. La que nos interesa a nosotros es la temperatura central, que es la que tienen los tejidos profundos del cuerpo, ¿verdad? Tales como lo que encontramos en las cavidades torácicas y abdominales. Esta temperatura central permanece relativamente constante y no varía mucho. Lo opuesto sería la superficial, que es la que se encuentra en la piel, tejidos subcutáneos y grasa, que sí varía mucho y desciende o asciende
en respuesta al entorno en el que estemos, ¿verdad? Si el área es bien caliente, la piel se va a sentir más caliente. Y al opuesto, si estamos en una zona fría, se va a sentir la piel más fría, pero esa es la temperatura superficial. La que nos interesa a nosotros es la central, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que no es muy frecuente que cambie o varíe la central. Y si lo cambia, es por algo, ¿verdad? Eso es lo que vamos luego, el análisis del doctor va a ser qué está cambiándome la temperatura. Ahora, se considera intervalo normal de temperatura en el adulto, lo comprendido entre 36 y 37,5 grados centígrados, si utilizamos el centígrado. ¿Va? Cualquier alteración hacia arriba la vamos a conocer como pirexia. Y el otro término que hay que conocer es la hiperpirexia. Entonces, la pirexia tendría que ser algo, una fiebre de bajo grado. Sí está arriba del 37,5, pero no pasa los 40. Luego, y si ya vemos fiebres que son altas, por ejemplo, que pasan de los 40,5, 41, entonces ya es una fiebre de alto grado, lo que se conoce como una hiperpirexia. La hiperpirexia, ya en valores Fahrenheit, son valores que andan arriba del 104. Ya es una fiebre alta. ¿Verdad? El paciente que está con fiebre, le decimos que está febril, ¿verdad? Y alguien que no tiene fiebre, afebril. Solo le colocamos la A como antes de la palabra febril, sin fiebre. Algunas temperaturas que consideramos fiebre, febriles, por ejemplo, son aquellas que si tomamos la temperatura rectal, nos marca 38 o en el Fahrenheit 100,5. La temperatura oral, si está arriba de 37,5, ya se considera febril, arriba, aunque sea 0,1 arriba, 37,6, 37,7, es una de bajo grado, una febrícula, un poquito ha subido, pero ya no está en el valor que yo espero encontrarla. Ahora, la temperatura axilar, arriba de 37. Entonces, póngale aquí hay una observación que se la voy a mencionar en un minuto. ¿Por qué la temperatura febril en el recto es de 38 y en la zona oral yo la considero a 37,5? Ya vamos a ver eso. ¿Por qué? La temperatura, si ustedes ven acá, este dibujo muestra un termómetro, como probablemente se utilizaba antes, de mercurio, que la línea de mercurio subía si había fiebre, la línea bajaba si estaba frío o muy hipotérmico. Ahora muchos son ya digitales, electrónicos y no vamos a ver ya esto, ¿verdad? Pero como dicen, muchos de nosotros todavía vimos tomar temperatura con un termómetro de mercurio y todavía es por ahí, si uno lo busca, puede ser que lo encuentre, ¿verdad? Veamos los tipos de fiebre que se ven en este dibujo. Por ejemplo, la parte superior nos muestra una fiebre continua, que es una fiebre, si ustedes ven, sube del valor considerado normal y en un periodo de 24 horas puede ser que fluctúe, pero muy poco, sin llegar nunca al valor normal nuevamente. Se mantiene arriba, ¿verdad? Entonces por eso la llamamos continua. Sigue alta con fluctuaciones muy pequeñas y nunca llega al valor normal otra vez. La intermitente, podemos decir que es aquella fiebre que va y viene, pero en ese va y viene, en algún momento puede pasarse el valor normal o hasta bajar o descender del valor normal, pero inmediatamente fluctúa nuevamente y vuelve al valor febril. Podría volver a bajar al valor normal y ya vuelve a ascender. Entonces es un movimiento de va y viene, ¿verdad? Va y viene, va y viene. Pero en algún momento llega a lo normal. Ahora, la remitente, si ustedes la ven, un poquito parecida a la continua, que diferencia observable entre las dos es las fluctuaciones. Sube, la fluctuación de descenso es mayor si la comparamos con la continua, pero también nunca llega al valor normal, ¿verdad? Una fluctuación grande que nunca retorna al valor normal. Podemos decir que es una fiebre continua con valores de fluctuaciones también bien grandes. Entonces,
Esos son los tres tipos de fiebre que se mencionan en el ANCA. Entonces, bueno que los conozcan, continua, intermitente y remitente. Aquí les dejo unas fórmulas que se pueden utilizar en caso las querramos hacer de forma manual. Si yo conozco ya el valor en centígrados, no, perdón, en Fahrenheit, y lo quiero convertir a centígrados, aquí está yo solamente hago como ubicación de números que yo conozco. Por ejemplo, el Fahrenheit lo pongo acá, digamos, yo sé que tiene 100, me marcó 100. Entonces al 100 le resto 32, lo multiplico por esta constante, 0.55555, y ya me sale 37.7, ¿verdad? Conceptualmente, el 37.7 ya está arriba de 37.5, ya es febril, aunque sea poco, bajo grado, pero ya hay una elevación mínima como para decir que esta persona tiene una febrícula. Ahora, si yo tengo el valor en centígrados, pero lo quiero convertir a Fahrenheit, también está la constante, ¿verdad? Pongo el valor 40 que yo conozco, lo multiplico por esta constante, que sería el 9 a la quinta, le aumento 32 y me sale 104, ¿verdad? Si ustedes ven acá el 104, ya es un valor que está como rayando ya la hiperpirexia, ¿verdad? Por punto 5 no ha llegado a la hiperpirexia. Entonces quiere decir que alguien con 40 de fiebre ya está en una casi hiperpirexia. Entonces hay que saber definir en qué momento está ahí, pirexia o hiperpirexia. Ahora, acá les dejo lo que es las lecturas de comparación, ¿verdad? La temperatura rectal, por ejemplo, es muy exacta y no olvidemos que tenemos que restarle un grado Fahrenheit o 0.6 centígrados al valor que obtengamos. Entonces, a diferencia del axilar, que tenemos que aumentárselo, ¿verdad? Para que sean homologadas al valor de la cavidad oral que nos queremos saber. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, la lectura más frecuente la vamos a observar en Fahrenheit. Muchos hospitales y clínicas ambulatorias pueden ser que tengan las dos medidas, Fahrenheit y Celsius, en el mismo aparato. Solamente hay que buscarlo en el seteo y ahí uno le puede poner Celsius o Fahrenheit, pero la que más se usa es la Fahrenheit. Hay diferentes tipos de termómetros, sí, ¿verdad? Tenemos digitales, timpánicos para el oído, desechables, axilares, rectales. Para fines prácticos, la temperatura rectal es la más exacta, ¿verdad? Cuando la oral no es factible tomarla en ese instante. Entonces, sin embargo, hay algunas situaciones que hay que tener en cuenta. Pacientes con problemas cardíacos no hay que tomarse la rectal. Pacientes con alguna enfermedad rectal o desorden que nos puede dar algún problema, como podría ser fisuras anales, hemorroides, o ha tenido una cirugía rectal reciente, no hay que hacerla por esa vía tampoco, o pacientes que tengan diarrea, ¿verdad? No hay que utilizar esa vía. Ahora, la axilar, esta es la menos exacta de todas y puede llevar que me prolongue mucho la toma. Tengo que dejarlo más o menos de 5 a 10 minutos, ah, para que me marque lo más exacto posible. Entonces, tiene que estar justamente abajo de la axila, ¿verdad? En el hueco de la axila. Esa zona tiene que estar limpia, seca y dejar el termómetro ahí puesto. Ahora, la timpánica, una ventaja de la timpánica es que es muy segura, no es invasiva y me refleja la temperatura central que yo ando buscando, ¿verdad? Es muy útil en niños, en pacientes con estado confusional. Es muy rápida, de 2 a 3 segundos ya tengo la medida. Entonces, bien segura. Lo único que tengo que tener consciente es si hay algún problema de una infección en el oído, una otitis, donde haya drenaje o tenga un tapón de cerumen, no me va a dar la lectura del todo o me la va a dar incorrecta, ¿verdad? Entonces, no olvidemos eso. Sí es muy exacta porque me refleja también la temperatura central, ¿verdad? En este caso, la timpánica me refleja la temperatura
cómo está la temperatura en la zona del hipotálamo, que es el sistema nervioso central de nuestro cuerpo. Entonces, es muy exacta. Aquí les dejo algunas fotografías de algunos termómetros que van a ver en el trabajo. Tenemos este de pared, este que es que no hay contacto con el paciente, y este que es uno de los, se ven mucho, que son de los que venden en Walmart, en Walgreens, que nos marca acá en Celsius o en Fahrenheit, ¿verdad? Dependiendo. Y aquí también usted ve la F Fahrenheit, y aquí también es Fahrenheit. En los termómetros que van a ver en la clínica, recuérdense, este lector de metal siempre tiene que cubrírselo con una cubierta plástica que se descarta de paciente a paciente, ¿verdad? Básicamente este es el protector del metal. Lo pongo en la boca del paciente, así se hace la lectura oral y tan pronto se utilizó, se descarta esta parte plástica apretando este botón azul y ya me queda listo para otra situación, ¿verdad? Lo van a ver acá, por ejemplo, en estas cajitas verdes que ven acá son cubiertas plásticas. Ahora vamos a ver lo que es el pulso. El pulso también, recuérdense que el paciente tiene que estar en una posición confortable con la arteria que se va a medir al mismo nivel o en una posición inferior al corazón, con el miembro relajado, ya sea el miembro superior o inferior, y apoyado en una superficie. Básicamente el pulso nos refleja el latido palpable a distancia. Entonces, cuando el corazón hace un latido, la cantidad de sangre que sale por la aorta se refleja a distancia como una sensación de golpeteo en la pared de la arteria a distancia, ¿verdad? Entonces, siempre busquemos arterias. Lo ideal sería lo más cerca al corazón, ¿verdad? Como podría ser la braquial, pero casi siempre utilizamos la radial en la muñeca. La arteria tiene que estar cerca de la superficie de la piel y la apoyamos un poquito sobre una superficie dura que casi siempre son algún hueso que esté cerca por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí una alerta de seguridad, no olviden que cuando midan el pulso en la zona del cuello, en la carótida, nunca presionen las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podría eso provocar una caída refleja de la presión arterial o darnos una desaceleración de los latidos y una entrada en bradicardia. Entonces, no olvidemos eso. Los sitios más comunes utilizados son para en el adulto normal, la arteria radial. Comúnmente, recuérdense, de 60 a 100 es el valor normal que aceptamos. Luego tenemos el pulso apical, que es uno de los más exactos en medición de pulso, ya que básicamente estamos oyendo al corazón directamente, ¿verdad? Entonces, estamos oyendo la punta del corazón y lo hacemos por auscultación, oído, y utilizamos un estetoscopio. Ya les voy a mostrar una fotografía a continuación. Luego, en los niños, por ejemplo, que tienen el pulso muy rápido, vamos a utilizar mejor el pulso apical. Es bien exacto. Pacientes que tienen también ritmos irregulares o lentos o rápidos, mejor nos vamos por la apical, ¿verdad? En los más pequeñines, acá se utilizamos la arteria braquial en la zona del húmero, ¿verdad? Los pequeñitos, neonatos o lactantes mayores y menores, utilizamos la arteria del húmero acá. Ya en niños más grandes utilizamos la radial, que es la muñeca. ¿No? Y aquí les dejo otros sitios también, ¿verdad? La arteria temporal, carótida en el cuello, la braquial, el radial y esta es la apical, ¿verdad? Vemos aquí una enfermera colocando su campana del estetoscopio en la zona de la punta del corazón, donde esperamos encontrarla, que es más o menos en la línea clavicular media y a la altura del quinto espacio intercostal izquierdo. Ahora, la respiración es otra signo vital que nos interesa. Recuerden que la respiración es un ciclo adentro y afuera, inspiración y expiración, y también que es involuntaria y voluntaria. Muchas veces, por ejemplo, estos expertos en relajación, yoga, todo eso, hacen uso de la respiración voluntaria, ¿verdad? Ellos
respiran profundo, sostienen el aire, luego lo sacan, pero la mayoría de veces no nos damos cuenta, ¿va? Entonces es involuntaria. Algunos reflejos que necesita la respiración básicamente es elevación del dióxido de carbono para que se active el centro de la respiración en el cerebro, ¿ya? Para que se estimule si va más rápido o hacer alguna contramedida para tratar de cambiar el pH de la sangre lo más pronto. Ahora, además del número de veces que respiramos, también nos interesa saber el ritmo, ¿verdad? También si es regular o irregular, nos interesa. También la profundidad de la respiración, si es una respiración bien profunda o es una respiración bien superficial, ¿verdad? Como podría ser por causas neurológicas o por algún dolor en el tórax, ¿verdad? Alguien tiene una fractura de una costilla, un espasmo muscular bien severo por daño de un músculo, fibras musculares. Entonces las respiraciones van a ser bien superficiales y el pulmón no se va a airear adecuadamente. Entonces nos importa el ritmo, el número de veces y qué tan profundo es. Vamos a ver algunos términos así en general, ¿verdad? No voy a entrar en mucho detalle, pero por ejemplo, disnea, ortopnea, van a escuchar, por ejemplo, el COPD, que sería el EPOC en español, ¿verdad? Que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, respiración lenta, bradipnea, apnea, que no está respirando, taquipnea, que es muy rápido, hiperventilación. Ya en el examen físico puede ser que lean algo que diga roncus, estertores, cianosis, que es la coloración azulada de los labios, de las puntas de los dedos, por inapropiada oxigenación. Ahora, para contar la respiración, vamos a ver que el paciente muchas veces puede estar consciente que le van a medir la respiración y él puede como valorar si respira rápido o lento. Entonces, para que eso no suceda, lo podemos hacer en el mismo tiempo que contamos el pulso en el radio, en la zona radial, ¿verdad? Aquí si ustedes ven, ella está contando la respiración en la muñeca. Probablemente terminó ya su minuto de cuenta, pero no quita la mano de acá, ni la vista en el reloj, aunque de forma independiente puede estar viendo el movimiento del tórax de este señor, ¿verdad? Y de una manera bastante discreta va a estar viendo la cuenta de los movimientos del tórax hacia adentro y hacia afuera y contar las respiraciones. Veamos este video para que vean cómo. Good afternoon, Miss Reynolds. Hello. My name is Scott, and I'll be your medical assistant today. Okay. The doctor's asked me to check your pulse and your respirations. Okay. Before I do that, I'd like to verify your last name. Can you spell that for me, please? Reynolds. Okay, and your date of birth. 8/1942. Okay, great. Would you like me to call you Miss Reynolds? No, Susan. Susan. Is great. Okay, great. Let me sanitize my hands, Susan. If the patient is excited or has engaged in strenuous activity, give her 5 to 10 minutes to relax before you I start. can just have your wrist here. We'll check your pulse. Put the patient's arm in a comfortable position. Place 3 fingers along the radial artery on the thumb side of the wrist. Don't use your thumb because you may feel your own pulse. Apply moderate pressure until you feel the patient's pulse. Count the pulses for 30 seconds and multiply by 2. If the patient's pulse is irregular, count for 60 seconds for a more accurate count. Once you have the pulse count, remember it and start counting respirations. Each time the patient's chest rises and falls, it's 1 respiration. 1 inhalation and 1 exhalation equals 1 respiration. Do not tell the patient you're counting respirations, since the patient may alter her breathing. Count for 30 seconds and multiply by 2. If the respirations are irregular, count for 60 seconds. Okay, great. I'm going to sanitize my hands. Now I'm going to chart the results in your medical record for the doctor. Okay. Bueno, vimos que él tomó el pulso primero y luego midió las respiraciones sin decirle al paciente lo que está haciendo, ¿verdad? Para que ella no altere
el número de respiraciones que ella da. Si ustedes ven, también él hizo aseo de sus manos antes y después, a lo que vimos en OSHA la otra día, y lo de HIPAA que la identificó primero con su nombre completo y fecha de nacimiento. Ahora vamos con la otra variable que nos interesa, que es la presión arterial, que esta es básicamente la medida de la cantidad de fuerza que ejerce la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y se siente en la pared arterial periférica. Y esto lo vamos a expresar en milímetros de mercurio, ¿verdad? Lo abreviamos, como ven acá, milímetros, y este de mercurio. Entonces, la constante que vamos a encontrar es una medida compuesta de dos valores. El valor más alto usual es el sistólico y el valor inferior es el diastólico. Básicamente lo que obtenemos es una fracción. La presión arterial es una fracción con la lectura sistólica en el numerador, sería el valor superior, y la lectura diastólica en el denominador o factor o posición inferior, ¿verdad? Entonces podemos obtener un valor, por ejemplo, de 130/80, 120/72, así. Entonces la presión sistólica, dijimos que era la presión contra la pared arterial cuando el corazón ha finalizado la contracción, cuando la fuerza ya se siente a distancia. Y la diastólica es la presión de la sangre contra la pared arterial entre latidos, ¿verdad? Cuando se está relajando el corazón y básicamente se está llenando de sangre nuevamente. Aquí les dejo yo una tabla que encontré en la Asociación Americana del Corazón que nos dice qué valores actualmente se están aceptando como normales. Si ustedes ven acá, esta es la que yo encontré y también hay otra que básicamente casi que es la misma que le encontré también en un libro de medicina interna, pero lo importante acá que ustedes vean es que ya los nombres cambian un poco. Acá se los puse en español y así la van a ver en inglés, ¿verdad? Entonces tenemos valores normales de presión. Ahora se acepta que sean menores de 120. Menores de 100. Ya si está en 120/80, lo que era antes normal, ahora ya ellos lo ponen como prehipertensión o ya se empieza a elevar. Por uno que se pase, ¿verdad? Entonces tiene que estar menos de 120 y menos de 80 para que sea normal. Entre 120 y 129 la sistólica y menos de 80 se considera elevada. Elevada, poco elevada, pero ya está en el cajón de lo elevado. Cuando ya empieza a subir los valores de 130 para arriba, hasta 139 y de 80 a 89 ya estadio 1. Y si es mayor de 140, estadio 2. Y el 90 de sistólico. Esto lo han hecho ahora para detectar valores más tempranos y tratar de corregir con tratamiento médico lo más temprano posible, ¿verdad? Recordemos que la presión arterial es una de las asesinos silenciosos, le dicen, ya que más de 50 millones de personas en Estados Unidos solamente la padecen, ¿verdad? La prevalencia incrementa con la edad. Entre más edad el paciente, más riesgo de tenerla, ¿verdad? Y es muy frecuente también en African American, ¿verdad? African Americans, personas de color. También otros riesgos asociados son fumar cigarrillo, padecer de diabetes, tener los lípidos altos. Otros riesgos, ser hombre es un riesgo, ¿verdad? Estar en una situación postmenopáusica para las mujeres también las pone en riesgo. El estrés, sobrepeso. Si ustedes ven muchas de las cosas del día a día. También lo opuesto, la hipotensión es otra causa de preocupación para los médicos y son presiones de valor inferior a 90/60. Entonces, valores inferiores se consideran hipotensos. Vamos a ver este video de tomar la presión arterial y escuchen los sonidos de Korokov que salen, se escuchan muy bien acá.
Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, vamos a ver ahora que de la presión arterial voy a quedarme aquí en esta diapositiva. Esos sonidos que ustedes escucharon son los sonidos de Korokov que se producen por la vibración de la pared de la arteria, en este caso la arteria braquial. El objetivo de este manguito que ustedes ven acá, el cuff, cuando se lo pone en el brazo es cuando se infla, eh, aplastar la arteria braquial y que no pase sangre a través de ella, ¿verdad? A medida vamos sacando aire, la presión va disminuyendo y a medida la sangre empieza a pasar nuevamente por la arteria braquial, entonces el sonido se hace audible otra vez a través del estetoscopio que se ha puesto allí en la zona inmediata de la arteria, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros empezamos a oír los sonidos, entonces esos son los sonidos de Korokov. Entonces el primer sonido que escuchamos nos da el valor sistólico y el sonido se va continuando a escuchar. Y ya cuando se escucha el último sonido, ese sonido nos marca el valor diastólico. Entonces, el primer valor sistólico, lo que se conoce como fase 1, y luego el último sonido, lo que se conoce fase 4 a fase 5, es cuando ya el sonido se desaparece, ¿verdad? Cuando el valor ya no, cuando la presión ya es bien inferior, ya no hay presión, entonces ya no se oye el sonido. Entonces ese es el momento en que yo digo, oh, bueno, esta es mi presión diastólica. Entonces ya la marco. Entonces ya con esa fracción, ya yo tomo el valor y lo analizo. Entonces recordemos pues que la presión es bien importante, ya que si la detectamos tempranamente como hipertensión o elevada, ya podemos empezar a dar tratamiento para que el riesgo cardíaco sea disminuido en esa persona. Ahora muchos dispositivos son electrónicos y ya no lo hace uno a la manera del video, pero hay que saberla tomar en caso el aparato funcione mal o no me esté dando valores muy acertados. Es que me quede duda del valor, entonces yo lo puedo hacer manual, ¿verdad? Siempre puede ser que el médico le pida al asistente médico que corrobore el valor manualmente. Entonces lo tendría que hacer como se hizo en el video. Ahora, acá también se mide la presión
de oxígeno en la hemoglobina, lo que conocemos como saturación de oxígeno. Eso lo vamos a hacer con un medidor que colocamos en cualquiera de los dedos, ¿verdad? Un oxímetro de pulso, que es un aparato no invasor que calcula la saturación de oxígeno en la sangre capilar. Hay un sensor que se coloca en uno de los dedos de la mano y ya me da la saturación de oxígeno, que lo ideal es que esté arriba de 95 para arriba, estamos bien, ¿verdad? Personas podrían andar con valores bajos de 90, ya sería ya andarían en valores cerca de convertirse como en hipoxemia, ¿verdad? En valores inferiores. Ahora, en cuanto a las medidas antropométricas de talla y peso, aquí esas medidas de peso, estatura, es importante, se utilizan mucho para el análisis del estado nutricional de una persona, ¿verdad? Estos valores no son al azar, ya están las tablas hechas de peso y estatura y derivan de valores de referencia que se han analizado por ejemplo, en el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, algunas que recomiendan la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces ellos suministran las medidas, las correlacionan en tablas y ya uno puede hacer el cálculo y calcular en base al percentil donde se encuentre la medida que nos interesa. Entonces el peso de una persona es una medida muy importante que siempre hay que tenerlo. En los niños también su interpretación es muy importante y relacionarla con la edad para que sea exacto el análisis. Se debe tomar el peso con la persona lo más mínimo de ropa posible para que sea lo más exacto, sin zapatos. Y la estatura también es importante, ¿verdad? Como ocurre en el peso, con el peso, la interpretación también es necesaria conocerla y analizarla, ya sea niño o un adulto. Entonces se debe medir también con la persona, vean acá, descalza, sin zapatos, para lograr la mayor exactitud posible cuando se utiliza esta báscula. Algunas básculas tienen ya la medida en la parte posterior, o se puede utilizar un metro o una regla pegada a la pared, ¿verdad? Ahí ustedes verán cómo se hace. Ahora, el BMI, el BMI es otra medida de que el índice de masa corporal que nos da un valor que se relaciona en base a la estatura y al peso. ¿Va? Entonces, una forma de determinar si una persona está en peso ideal, sobrepeso, o si es obeso o obeso mórbido. Entonces, ya con eso, por ejemplo, si nos salen valores de entre 18,5 a 25, peso ideal, de 25 a 29,9, sobrepeso, y arriba de 30, obeso. Y ya si vamos por los 35, 40, obesidad mórbida, ¿verdad? Ahora bien, vemos acá esta fotografía de este señor que de medida de la cintura tiene 56. ¿Qué, eso es bueno o es malo? Obviamente no es bueno, ¿verdad? Entonces, aquí podemos utilizar también su BMI. Si el BMI de esta persona está entre 25 y 34,9 y tiene una medida de cintura de 40 pulgadas para arriba en el hombre y 35 en las mujeres, entonces podemos considerar ese combo de BMI con la medida de la cintura como lo que se llaman problemas relacionados a obesidad. Esa persona va a estar más propensa a padecer de diabetes, presión arterial alta, problemas del corazón, del hígado, de riesgo de cáncer, colesterol alto. Entonces, vean que acá no es lo mismo tener el BMI alto, pero no tener una medida de cintura tan alta. Pero si ya las dos se combinan, ahí hay riesgo, ¿verdad? Y esto es bien frecuente. Cuando uno ve a alguna persona en la calle, fíjense, van a verla de talla grande y con un abdomen bien prominente, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando ya de problemas de salud relacionados a la obesidad, que en algunas personas eso ya es un riesgo grande, ¿verdad? Podemos decir que el riesgo se incrementa del 50 hasta 150% de padecer una enfermedad crónica grave o hasta el riesgo de morir, ¿verdad? Entonces, es de ponerle atención y hacer siempre educación en salud
lo más temprano posible para tratar de corregir eso, ¿verdad? Ahora, en los niños, acuérdense, las medidas se hacen también al mismo tiempo, peso y talla. ¿Verdad? El niño tiene que estar con la menor cantidad de ropa posible. Luego, si lo medimos, tiene que medirse de cabeza hasta los talones. La circunferencia de la cabeza, les dije que se mide hasta los 2 años, de preferencia. La cinta se coloca horizontalmente alrededor de la cabeza, por un nivel por encima de las cejas, como lo ven acá. Encima de las cejas, las orejas y la prominencia posterior, que sería la prominencia occipital, ¿verdad? Ya cuando tenemos ese valor, ya lo anotamos y nos sirve como dato, ¿verdad? La circunferencia inicial podría ser de 32 a 38, a los 6 meses 42 y al año 44, 47. ¿Qué pasaría si al año esta medida es como 60, ¿verdad? Bueno, algo está pasando que está haciendo que la bóveda craneana esté aumentando en tamaño, ¿verdad? Puede haber hidrocefalia, un tumor. Entonces, todo eso le sirve al pediatra o al nurse practitioner pediátrico a detectar alguna anomalía temprana, ¿verdad? La circunferencia del pecho es menos, se hace tal vez hasta el año, 6 meses a un año y luego ya no se toma, pero de la circunferencia de la cabeza sí hasta los 2 años, lo que nos da una medida de cómo va creciendo el cerebro, ¿verdad? Recuerden que las fontanelas anteriores y posteriores se cierran a diferente edad en el niño, pero no se cierran inmediatamente al nacer, sino que lleva tiempo, lleva meses. Bueno, esto es lo que les traía de signos vitales. No sé si alguien tiene alguna pregunta de signos vitales en lo que yo cambio esta presentación y nos pasamos ya a lo que son tareas administrativas del asistente médico. Ok, profesor. Muy bien. Excelente. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.